Bueno, muchachos, buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy con este tema, de polarización eléctrica. Fíjense, en que básicamente lo que modela es la interacción del campo eléctrico con la materia, ¿verdad? Ese es un modelo macroscópico que estamos analizando aquí para ver cómo podemos interpretar, cómo podemos analizar y resolver los problemas relacionados con la interacción del campo eléctrico con la materia. Entonces, ¿en qué consiste él? Bueno, el fenómeno básicamente es, como vimos en la clase pasada, el fenómeno se produce debido a que la materia como tal está conformada por partículas que tienen carga positiva y otras que tienen carga negativa. Entonces, claro, si ellas se separan debido a fenómenos moleculares o debido a un campo eléctrico externo aplicado, entonces si ellas se separan en el espacio, entonces ellas tienden a generar un campo eléctrico propio. Un campo eléctrico propio que está en una dirección. Entonces, para modelar ese campo eléctrico se utiliza un vector que se llama el vector P. Vector P es el resultado de la sumatoria de todos los dipolos eléctricos que se generan en cada una de las partículas que conforman la materia. Al final, el promedio de todos esos vectores pequeños, esto de aquí es P minúscula, en todos los libros, lo que pasa es que acá cuesta mucho poner una P minúscula, pero todos estos vectores polarización minúsculos que aparecen entre las partículas que conforman a las moléculas y a los átomos, entonces cada uno de esos son dipolos eléctricos y cada uno de esos dipolos eléctricos sumados en conjunto al final nos da un vector grande que se llama vector polarización, que es el promedio. Vector P es el promedio de todos esos vectores P pequeños que están allí dentro de ese volumen de materia. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular ese vector polarización? ¿Cómo hacemos para trabajar con él? Bueno, hay que definir unas cantidades ficticias, que son verdaderamente ficticias, que son las densidades de carga de polarización. Si este es un vector polarización, entonces él, en promedio, que representa el promedio de todos estos fenómenos, él debería matemáticamente tener una fuente que lo genere. Si es un campo P que está definido en todo el espacio, en todo el volumen de materia, entonces él debería tener una fuente que lo genere. Entonces, esa fuente, en este caso, le vamos a llamar densidad de carga de polarización. Densidad de carga de polarización. Esas van a ser las fuentes del vector P, las fuentes del vector polarización promedio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Entonces, las fuentes del vector P van a ser las densidades de polarización promedio. Si estamos hablando exactamente de que ese vector P está definido en un volumen, entonces él podría eventualmente tener una densidad de cargas volumétricas de polarización como fuente, o podría también tener unas densidades de carga de polarización superficiales como fuente también. Entonces, esas densidades de carga de polarización podrían estar distribuidas volumétricamente, como en este caso, o superficialmente, como en este. Entonces, eso es lo que tenemos que saber aquí, que el vector polarización tiene este tipo de fuentes. Eso, como les digo, son fuentes que son ficticias, no se pueden medir en la realidad. Sin embargo, matemáticamente el modelo funciona bien para representar los fenómenos físicos. Entonces, de alguna manera, la densidad de carga de polarización, cuando existen, implica que el material de alguna manera está polarizado. Eso es lo que representa esa cantidad. Fíjense, las densidades de carga de polarización, de acuerdo al modelo, no solamente son las fuentes de campo eléctrico,
las fuentes del vector densidad de polarización, sino que son también las densidades, las fuentes del campo eléctrico. Entonces, las densidades de carga de polarización volumétrica también alimentan al campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico ahora, en presencia de materia, va a tener como fuente la densidad de cargas libres, la que siempre hemos visto, y también puede tener las densidades de carga de polarización. Entonces van a ser dos fuentes ahora que va a tener el campo eléctrico. Entonces, eso es bueno que lo sepan. Va a tener esas dos fuentes. Entonces, tanto eso se va a ver en la ecuación, en la ley de Gauss, así pintada como acá, como en la condición de borde asociada a la ley de Gauss. Aparecen las dos fuentes allí, las densidades de carga libres y la densidad de carga de polarización. El campo eléctrico ahora se alimenta tiene como fuentes dos tipos de carga. Una que es real, que es la densidad de cargas libres, las densidades que tienen libertad de moverse si les damos la oportunidad, y las densidades de carga de polarización que de alguna u otra manera están atados al material, están atados a la materia como tal. Entonces, ¿qué otra cosa podemos observar del modelo? Fíjense que está este término que está acá, que se llama las densidades de corriente de polarización. Esa, fíjense que es la derivada con respecto al tiempo del vector densidad de polarización. Fíjense ustedes que si tenemos en este caso, si tenemos un vector polarización que variase con el tiempo, vamos a suponer que estuviera cambiando de signo para un lado y para el otro, entonces estas cargas de polarización es porque se está moviendo para arriba y para abajo. Entonces, ese movimiento de densidad de cargas para arriba y para abajo, si todas estas materias, todas estas dipolos están muy juntos, eso se puede interpretar como una corriente que va fluyendo, que en realidad no es así. O sea, físicamente no hay cargas moviéndose de un lado para otro, pero que no hay cargas moviéndose con toda la libertad en el material, sino que simplemente si los dipolos eléctricos están cambiando de polaridad para un lado y para el otro, eso se podría interpretar como una densidad de corriente. Entonces esta densidad de corriente que está aquí también es ficticia como tal. Sin embargo, la podemos trabajar de esa manera, pues. O sea, podemos interpretar que si el vector polarización está cambiando en el tiempo, entonces eso se puede ver como una corriente que está fluyendo dentro del material. Se puede modelar de esa manera, aunque no sea así en la realidad. Simplemente es un modelo, esa densidad de corriente de polarización que aparece allí. Entonces, ¿qué otra cosa podemos interpretar del modelo? Bueno, la ley de Ampère-Maxwell es una de las leyes que aparece modificada también. Vamos a tener una densidad de cargas, exactamente la corriente que proviene de la densidad de cargas libres, la que siempre hemos visto, y ahora le vamos a sumar este término que está acá, que es la densidad de corrientes de polarización. Entonces, esto se refleja tanto en la ley de Ampère-Maxwell como en su condición de borde. Aquí creo que falta un término. Ya vamos a... Sí, hay que recordar que esto siempre va así. Exactamente. Sí. Pues la ley de Ampère-Maxwell. Entonces, bueno, las densidades ahora, las fuentes de este vector, que es el rotor de H menos el rotor de
menos la derivada con respecto al tiempo del vector densidad, exactamente el vector desplazamiento eléctrico. Entonces eso va a ser igual a esas densidades de corriente que van a ser como dos fuentes de ese campo que va a salir de allí. Ajá. Sí, sí, exactamente, es menos, porque esto normalmente va del otro lado, va aquí, sumado acá. Ok, muchachos, preguntas hasta aquí. Si estamos claros en estos conceptos, en qué es lo que significa cada densidad de carga y cuáles son las fuentes de cada campo, vamos a estar muy bien para este parcial. ¿Por qué? Porque son básicamente los mismos tipos de geometría. Lo que hay es que cambiarse el switch un poquito, de que ahora las fuentes son de otro tipo. Ajá, dime. Polarizar es lo mismo que inducir carga, pero a nivel muy pequeño, molecular. Simplemente cambiar. No, Ya para acá. No sé si me entienden, ¿no? Sí, mira, es una especie de inducción porque evidentemente estás trayendo las cargas de un lado para el otro. Pero claro, a nivel microscópico. ¿Ves? Es a nivel microscópico. Está la materia que en principio podría tener una carga neutra. Entonces, si es un material de los que son linealmente polarizables, entonces viene el campo eléctrico y separa esas dos cargas o esas dos densidades de carga que hay dentro de la materia para un lado y para el otro. Entonces, pero es a nivel atómico y a nivel molecular. ¿Qué sucede eso? No está sucediendo a nivel macro. Cuando uno lo hace con esferas cargadas y los problemas que ustedes han visto en física, planos cargados y esas cosas, lo que uno está es induciendo cargas, pero a nivel macro. Es a nivel macro. Ok, otra pregunta por aquí, muchachos. Dime. ¿La polarización se tiene que dar necesariamente en presencia de un campo eléctrico o se puede dar de forma aleatoria en un material? Exactamente, esa pregunta es muy importante. Los materiales los podemos, en este caso, ¿cómo son? Los materiales puede ser que estén permanentemente polarizados. Ok, muchachos, entonces, ¿qué sucede? Los materiales puede que sean polarizables linealmente. Esto es lo que nos dice el modelo. Podría ser así. O es la manera mejor, la manera más, exactamente la mejor manera de analizar un sistema. Saben que a los ingenieros nos gustan las cosas lineales. El ser humano en general le gusta interpretar que las cosas todas son proporcionales entre sí. Mientras más campo eléctrico tengamos, entonces más polarización tendremos. Si el campo eléctrico desaparece, entonces la polarización desaparece. Y todo eso de manera lineal. Eso es lo que dice el modelo. Pero en la realidad no es así. Generalmente, mientras más campo eléctrico uno aplica al material, entonces el vector polarización tiende a no responder de manera proporcional al campo eléctrico aplicado. Entonces, la mayoría de los materiales son polarizables de manera no lineal. Aunque no veamos aquí en la materia este caso, es importante que ustedes sepan que casi todos los materiales tienen este comportamiento. Aunque en la materia, para la mayoría de los casos, vamos a estar siempre en estos dos. Puede ser que los materiales sean polarizables linealmente o puede ser que los materiales estén permanentemente polarizados, que es donde viene tu pregunta, pues. Hay materiales que son generados por el hombre, o hay algunos minerales también, que ya traen su polarización propia. De alguna manera, sobre todo algunos sólidos, cuando se crearon, cuando se formaron, tal vez había un campo eléctrico aplicado y las moléculas se organizaron de una manera tal de que cuando el material se solidificó, esa polarización permaneció. Y entonces
él internamente, él tiene su campo eléctrico propio, producido por esa polarización. Esa es una de las maneras con las cuales se corrobora que el campo magnético terrestre ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es un material magnéticamente, o sea, magnetizado permanentemente. Eso que tú me estás comentando. Eso, hay partículas de hierro, exactamente partículas ferrosas, que están dentro de la lava volcánica, que cuando existía el campo, exactamente el campo magnético de la Tierra, en aquella época tenía una orientación, entonces la lava volcánica y todas esas partículas ferrosas adquirieron una dirección. Cuando se solidificó la lava, entonces todo eso quedó magnetizado en una dirección. Pero claro, ese es el caso del campo magnético, un material magnetizado permanentemente, que ya lo vamos a ver en las clases subsiguientes. En este caso, estamos hablando no de campo magnético, sino de campo eléctrico. Material permanentemente polarizado eléctricamente. Entonces, los casos de nosotros, los que yo conozco, son las gafas, los lentes de sol, los vidrios de las calculadoras. Todo eso son materiales polarizados. Lamentablemente, yo no sé si hay aquí alguien en la clase que tenga un láser rojo de esos que eran muy populares hace tiempo, pero ya no tanto. Esos de apuntador. Nadie tiene. No, en su casa, como para que traigan. Ah, bueno, exacto. No se vayan a olvidar. Si el que tenga, que traiga uno. Vamos a hacer un experimento aquí con unos lentes polarizados y un láser. La luz del láser es luz polarizada. Entonces podemos hacer experimentos para que ustedes vean cómo el vidrio del lente se comporta de manera distinta dependiendo de la manera en que uno oriente la fuente de luz. Esos experimentos no se puede hacer sino con láser, porque la luz de los bombillos y la luz del sol es luz no polarizada, está polarizada aleatoriamente. En cambio, el láser tiene la particularidad que emite luz polarizada, y por eso podemos hacer ese experimento aquí. Entonces, si no se les olvida, después del examen para el viernes, si lo pueden traer, sería excelente. Pues un apuntador láser acá para experimentar. Entonces, bueno, el modelo entonces lo que dice es eso. Está regido por estas ecuaciones que están aquí. Lo que hay que tener claro es qué es lo que es la fuente de cada campo. Entonces, el vector P tiene estas fuentes, el vector E tiene esta fuente que está acá, y hay otro vector que se llama el vector D, que es este que está aquí. El vector de desplazamiento eléctrico sale de acá. Fíjense que si el campo eléctrico tiene esta expresión que está aquí, tiene esta expresión que está acá, entonces uno puede introducir este valor aquí adentro. Fíjense cómo queda. Vamos a ponerlo aquí. Sí, este es L.
Entonces, bueno, esta es otra cosa que hay que estar, que hay que estar pendiente aquí. El vector de desplazamiento eléctrico, entonces va a tener estas densidades de carga como fuente. Las fuentes del vector de desplazamiento eléctrico son las densidades de cargas libres, independientemente de que haya materia o no. Entonces, que el material esté polarizado o no. Entonces, esto siempre va a ser la fuente del vector de desplazamiento eléctrico. El vector de campo eléctrico va a tener como fuente estas dos y el vector de polarización esta que está aquí. Entonces, el campo eléctrico tiene como fuente los dos tipos de fuente. El vector de polarización tiene un solo tipo y el vector de densidad, el vector de desplazamiento eléctrico, tiene de un solo tipo también. Esto, por supuesto, también tiene relacionado su condición de borde. Hay que recordar que 1n, de aquí se puede llegar hasta que hasta aquí. Entonces, esto es lo que hay que saber. ¿Cuáles son las fuentes de cada campo? Las fuentes de cada campo. Fíjense, si el material estamos en el caso de un material, si estuviésemos en el caso de un material que sea linealmente polarizable, donde el vector polarización es proporcional al campo eléctrico aplicado, entonces vamos a tener de acá, como D es epsilon sub 0 por E más P, entonces si P es proporcional al campo eléctrico externo aplicado, entonces vamos a estar en este caso. D entonces también es proporcional a E en ese caso. Y a esta cantidad, que está acá, se le denomina permitividad eléctrica del material. O sea, de ahí ¿dónde es que sale la famosa expresión que D es epsilon por E? Entonces, esta expresión que está acá, epsilon, es la permitividad eléctrica del material y a su vez es proporcional a epsilon sub 0 por 1 más la susceptibilidad eléctrica. Susceptibilidad eléctrica del material. Así como le colocamos acá. Y a esto que está acá, a 1 más la susceptibilidad eléctrica, se le denomina permitividad relativa del material. Todo eso para el caso en que estamos en el caso de polarización lineal. Porque como ya sabemos, como ya les he comentado hace rato, puede existir polarización sin campo aplicado. Eso podría existir. Eso sería para el caso de un material permanentemente polarizado. Para un material permanentemente polarizado, parecería un caso. Bueno, a ver qué tal. Para allá. Ok, muchachos.
Entonces, bueno, tenemos este caso aquí. Tenemos una lámina que es infinita en el plano XY. Exacto, tiene un cierto espesor y es un material que está permanentemente polarizado. O sea, en otras palabras, no hay un campo externo, un campo eléctrico externo que genere la polarización del material, que esté produciendo esa polarización del material. Entonces P es constante en toda la lámina. Constante en toda la lámina. Y hay que encontrar el campo eléctrico asociado al sistema. Entonces, ¿cómo hacemos allí? Ajá, ¿qué se imaginan? ¿Qué podríamos hacer? Fíjense. Ajá, con la ley de Gauss, ¿verdad? Pero sin la densidad de carga, o sea, la fuente nada más es por el... Ajá, por las cargas de polarización, ¿verdad? Exactamente, es lo primero que hay que darse cuenta. Si no hay campo eléctrico aplicado, entonces, y el material, en principio puede ser un material aislante que no está cargado eléctricamente, entonces las únicas densidades de carga que existen, que podrían existir, son las densidades de carga de polarización, de acuerdo al modelo. Si no decimos más nada, si el material no está cargado eléctricamente, entonces las únicas densidades de carga que existen son las densidades de carga de polarización. Entonces, con eso es que hay que trabajar. Entonces, ¿cómo las calculamos? Fíjense, de las densidades de carga de polarización hay de dos tipos, de las volumétricas y de las superficiales. Las volumétricas, ¿cómo las calculamos? ¿Quién se acuerda? Como venimos haciendo durante toda la materia. Ajá. Ajá. Nabla punto P, ¿verdad? Exactamente. Entonces, fíjense, esto lo podemos calcular ¿para dónde? Para los tres volúmenes. Lo deberíamos calcular para los tres volúmenes. Entonces, pero en los tres volúmenes, fíjense que aquí esto es vacío. Y aquí también es vacío. Entonces, esa divergencia de P es igual a 0 para Z menor que menos D. 0 también para módulo de Z menor que D. Y 0 para Z mayor que D. Aquí tú tienes la densidad J de... Ajá. Lo que tenemos que buscar primero es las fuentes. Recuerden que las densidades de carga de polarización son fuentes tanto del vector polarización como del vector de campo eléctrico. De las dos. Entonces, por eso que es importante encontrarlas. Entonces, lo que estamos hallando aquí es la densidad de cargas de polarización distribuidas volumétricamente. ¿Por qué 0 dentro del material? Ajá, dentro del material es 0 porque casualmente esto es constante dentro del material. O sea, se anula. Ah, claro. Entonces la divergencia, Sí. la divergencia da nula. Por eso es que es nula. Pero la divergencia nos daría directamente el valor de la densidad de polarización. Nos va sí, de acuerdo al modelo nos da directamente eso. Pero no nos daría como una referencia de saber si hay o no. Por lo menos en el tema anterior buscábamos. Claro, lo que pasa es que el modelo aquí, fíjate, ¿qué es lo que te explica? ¿Qué es lo que dice? Que P, ya, a ver, o sea, el modelo está aplicado precisamente de esta manera. Fíjate, o sea, el vector P nunca viene multiplicado por epsilon 0. Esa es la cuestión. Ya te voy a explicar. Esta parte del modelo. Entonces, las fuentes de campo eléctrico son ρ sub B, o sea,
son las densidades de cargas libres y la densidad de cargas de polarización. Pero esto que está acá es esto que está acá. O sea, lo que quiero decir es que las unidades de P no son las mismas que las de E. ¿Ves esa es la diferencia? Pero si de acuerdo al modelo está planteado de esa manera, pues. Entonces, bueno, para poder encontrar el campo eléctrico, nosotros tenemos que encontrar todas las densidades de carga de polarización. Sin embargo, las densidades de carga de polarización en este caso son de un solo tipo, ¿verdad? O sea, las volumétricas es las que hemos calculado. ¿Cómo sería para las superficiales? Con las condiciones de borde, ¿verdad? Exactamente. Vamos entonces a plantear las condiciones de borde. Así. Entonces, el P, P tiene como fuente las densidades de carga, en este caso densidades de carga superficial. Fíjense que aquí tenemos dos superficies. En Z igual Z igual menos D y en Z igual D. Entonces, aquí el campo existe, el vector P existe, en principio, en donde esté la materia. Donde esté el vacío, el vector P no existe. Eso es importante que lo vayan interpretando. Si esto es vacío, vacío no se puede polarizar, porque no tiene partículas cargadas que lo conformen. Entonces, no tiene partículas eléctricas que lo conformen. Entonces, lo que realmente se polariza es donde esté la materia. Entonces, en este caso, uno de estos dos términos es nulo, ¿verdad? ¿Cuál será? A ver. Menos de más. O menos de menos. Menos de menos. Este es nulo. Entonces aquí lo que queda es P sub 0 igual a menos así, evaluado en Z igual menos D. Esto es Z igual menos D. Ok, ahora vamos a evaluar en la otra superficie. Entonces, en este caso, ¿cuál de los dos términos es nulo? Supone que el que está del lado del vacío. Y aquí queda menos P sub 0
igual Z igual menos D. Z igual D. Ok, muchachos, entonces, fíjense qué sucede ahora. Ahora, aparecen estas densidades de carga de polarización, que son ahora las fuentes del vector polarización. Entonces, ahora nuestro sistema tiene esta forma que está acá. Equivale, de acuerdo al modelo, esto es simplemente un modelo, a una lámina que está cargada positivamente aquí. Aquí está eta sub P igual a P sub 0. Queda de esa manera. Ajá. Una pregunta. En un ejercicio así, si ya nos están diciendo que la polarización va en Z, Ajá. en esa dirección, no podemos ya, sabiendo que siempre va de negativo a positivo, colocar eso sin hacer las condiciones de orden. Oye, si está muy claro, sí lo puedes hacer. Pero hay que estar claro de cómo fue que se originó el campo, pues. Recuerda que esto es un tipo de ejercicio igual a los que estamos haciendo en la primera parte de la materia. Puede ser eventualmente, o sea, puede ser que esto sea sencillo, porque la polarización aquí no depende del espacio, pero puede ser que dependa de Z. Y entonces allí se complica la cuestión, porque aparece entonces una densidad de cargas volumétricas. ¿Ves? Entonces no es tan sencillo saber dónde van a estar las cargas y qué valor van a tener. ¿Ves? Entonces, bueno, entonces el sistema que se forma es ese que está allí. Ese es el sistema equivalente. Para el campo eléctrico es lo que vamos a tener que utilizar. O sea que vamos a asumir que aquí hay vacío, aquí también y aquí también, para calcular el campo eléctrico. Entonces, las fuentes estas son las dos condiciones principales, las que generalmente nos sirven para resolver los problemas. Siempre recuerden, muchachos, que para todos los sistemas deben cumplirse las 4 condiciones de borde y las 4 ecuaciones de Maxwell. Lo que pasa es que siempre utilizamos una. ¿Por qué? Porque es la que nos relaciona todas las fuentes con los campos. Generalmente al hacer cumplir una, para los problemas de geometría simple, se cumplen las demás. Pero recuerden que en caso general, en problemas más complicados, debe uno tomar en cuenta las 4 ecuaciones de Maxwell y las 4 condiciones de borde principales para que pueda funcionar, para que puedan ser válidas nuestras soluciones. Si ustedes calculan los campos, o sea, ustedes van, una vez que han resuelto todos los problemas que han hecho, y van y aplican las demás ecuaciones, las demás leyes de Maxwell,
para cada una de esos problemas que están haciendo una vez que han calculado el campo, y se van a dar cuenta que el campo cumple con las demás leyes. ¿Ves? Pero eso es porque son problemas de geometría simple. Entonces, bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta condición de borde y esto. Para este problema, ¿cuáles fuentes tendremos en realidad? A ver, ¿tendremos todas esas fuentes que están allí? No, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están las densidades de cargas libres? ¿Y las de polarización? ¿Cómo son estas? Exactamente, exactamente. Las densidades de carga libre eran 0 porque el material originalmente no estaba cargado con ninguna densidad de carga especial. Y esta otra, vimos que eran 0 porque la calculamos. Entonces esto es 0. Y esto, y estas que están acá, estas son 0 en todo el volumen, en todos los volúmenes. Y esto, las densidades de carga de polarización, esas sí no son nulas, pero estas sí son. Entonces estas son nulas también. La densidad de cargas libres es nula porque el material no viene cargado originalmente. Y esta porque, exactamente, no hay ningún campo aplicado, el material no viene cargado directamente. Y las densidades de cargas de polarización son nulas porque las calculamos. Entonces por eso es que son nulas en todo el volumen. Y esta otra, las densidades de cargas libres son nulas y las únicas que existen son estas que están acá. O sea, las densidades de cargas libres son las que venimos usando hasta ahora. Exactamente. Las densidades de carga libre son las que venimos utilizando hasta ahora. Las que tienen eventualmente libertad de moverse si le damos esa oportunidad. Ajá. Pero la densidad de polarización es 0, porque no Ya va, ¿las de polarización o las libres? Esta porque la calculamos y nos dio nula en todo el espacio. Pero es porque la calculamos. Sí, aquí está. A ver, otra pregunta, muchachos. Ustedes entienden bien este problema y van a entender todo. Sí. Claro, no es sencillo, por eso es que están preguntando bastante. Son muchos conceptos involucrados. Entonces, bueno, las únicas fuentes de campo entonces son estas densidades de carga de polarización. Fíjense, esto equivale a resolver un problema, el campo eléctrico generado por una densidad de carga que está aquí, otro que está aquí y lo demás en vacío. A eso equivale ese sistema. Los únicos modelos de densidades de carga de polarización son, o sea, de fuentes para polarización, son volumétricos superficiales. No puedes, no debes tener. No debes tener porque ya es un... Sí. ¿Ves? Claro, eso equivaldría, una filamentosa equivaldría a que tener una cantidad de materia concentrada en un solo sitio. A menos que sea una especie de agujero negro, no creo que haya manera de concentrar tanta materia en un solo lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a tener vamos a resolver esta ecuación diferencial. Como ya ustedes son expertos en esto, bueno, yo espero que lo sean, ¿no? Porque tienen que salir bien en el examen, ¿no? ¿O no? Ok, ¿esto cuánto da? El campo eléctrico aquí.
Ok, muchachos, al resolver esta ecuación diferencial, fíjense que de qué depende el campo eléctrico. El campo eléctrico va a depender de Z, ¿verdad? En ese sistema. ¿Y qué dirección tiene? En Y. Fíjense, esta es una lámina en Z igual D, cargada. Y esta es una lámina en Z igual menos D. Y entonces el campo depende, es de Z en realidad. ¿Va para arriba o para abajo? Porque todas las demás componentes se anulan. Entonces el campo va en la dirección de 1Z. ¿Sí? El campo depende de Z. Y va en la dirección de 1Z. Si resolvemos esta ecuación diferencial, la divergencia del campo eléctrico igual a 0, entonces al final E de Z nos va a dar una constante. Entonces al final esto va a quedar así: C sub 1 por 1Z, C sub 2 por 1Z y C sub 3 por 1Z. Pero eso va a salir de aquí y de acá. Entonces la ciencia aquí es encontrar esas constantes. Y yo me imagino que ya todos saben cómo hacerlo. Esto termina en un problema del primer parcial, del primer tema. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar esas constantes? Recuerden, las únicas cargas que hay son estas, las densidades de cargas de polarización que están acá y acá. Ajá, uno sabe que en el infinito debería ser nulo el campo, ¿verdad? El campo debería ser nulo. Entonces el límite del campo cuando Z tiende a infinito igual al límite cuando Z tiende a menos infinito de E es igual a 0. Entonces, esto es 0, C sub 1 es 0 y C sub 3 es igual a 0. Y la condición de borde es lo que nos falta ahora, ¿verdad? Podemos aplicarlo en principio en Z igual D o en Z igual menos D. Dime. El segundo. Z igual a menos D en medio. Sí, cierto. Entonces, bueno, en menos D menos, esto es nulo. Por lo que estamos analizando, por la condición de borde que está aquí arriba. Profesor, pero porque el campo va a 0 justamente después de Z igual D. O sea, porque sé que en el infinito da 0, pero porque justamente después también da 0. ¿Lo entiendes? Porque se están anulando los efectos de esta densidad de cargas con esta. Por eso queda nulo.
da nulo aquí y da nulo acá. Se anulan los efectos de las dos densidades de carga. Ajá. Por favor, muchachos. Ajá. El campo eléctrico iría en dirección Z positiva. Eso es lo que eso es lo que estamos averiguando. Entonces, esto al final, ¿cómo queda? Fíjense que esto queda 1z, epsilon sub 0, por E. Y acá, ¿cómo queda entonces? Queda C sub 1, epsilon sub 0, por C sub 2. Y conocemos el valor de Exactamente, conocemos ya el valor de NP. que sería menos tercero. Exactamente, así es. Entonces de aquí, C sub 2 así. Da negativo. C sub 2 es esto que está acá. Pero es que el detalle es que Ajá. NP en D menos da negativo. Exacto, es más. Eso es lo que estoy viendo. A menos que Aquí esto no cambia de signo. aquí es Esto es negativo porque la condición de borde así lo dice. Es que está definido de esa manera. Es negativo. Lo que pasa es que el libro en el libro el campo eléctrico da así. Hay un problema. Sería positivo, ¿no? Siempre en la fórmula que está arriba se ve positivo. La cosa es que posteriormente, como sabemos que en ese punto va a ser menos, pero eso es después. Claro, no, es que ya. el menos es el de No, esto va así, esto es positivo. Claro. No, lo que pasa, ya va, muchachos, es que yo tenía una confusión. El negativo, en menos de la condición de borde es aplicable a el vector P, pero no al vector E. O sea, el vector E sí va positivo. Eso es la... Sí, son dos condiciones de borde diferentes. Entonces sí da negativo. Entonces el anterior, el NP anterior sí no tiene el menos. O sea, C2 igual NP. Así está bien, esto está bien. Al lado donde está C2. Exacto. Ese no Este tiene es el que no menos. tiene el menos. Ajá. Exactamente, así sí. porque esta es una condición de borde y esta es otra condición. Entonces, bueno, al final queda de esa manera. Había un error acá, en el signo de esta ecuación que está allí. ¿Algo que no quede claro aquí? Entonces, bueno, aquí el problema que había era ese, pues. Para el campo eléctrico, las densidades de carga de polarización son positivas para la condición de borde y para la ley de Gauss. Ellas son negativas cuando se habla del vector polarización. Las condiciones de borde del vector de polarización, las densidades de carga son negativas. Entonces, bajo esas condiciones que tenemos acá, entonces el campo eléctrico tiene esta expresión que está aquí. Entonces, bueno, con eso yo creo que terminamos el problema de hoy. Teníamos dos ejercicios planificados, nada más pudimos hacer uno, pero no importa, pues. Con eso terminamos la filmación de hoy.